En el municipio de Teapa, en el corazón verde y húmedo del estado de Tabasco, existe un lugar que los mismos habitantes llaman Tamulté de las Sabanas. Un lugar donde los árboles crecen tan juntos y tan altos que cuando cae la noche, la oscuridad no llega poco a poco como en las ciudades. Allí la oscuridad cae de golpe, como si alguien apagara una lámpara de un soplo. El calor del día se convierte en un bochorno pesado que se pega a la piel, y los sonidos de la selva llenan el aire con una presencia que muchos, con el tiempo, aprenden a respetar. Los ancianos del pueblo siempre dijeron lo mismo, de generación en generación, desde mucho antes de que hubiera luz eléctrica en las casas, desde mucho antes de que llegaran los caminos de asfalto. La advertencia era simple, directa, y se enseñaba a los niños casi al mismo tiempo que se les enseñaba a caminar. Se decía así, sin rodeos: si en la noche escuchas un llanto y no sabes de dónde viene, no salgas. No importa cuánto te llame, no importa qué tan real suene. Quédate donde estás, cierra la puerta y reza. Además de esa advertencia, había costumbres que toda familia practicaba sin cuestionarlas. Antes de dormir se ponía sal en el umbral de la puerta. Las mujeres colocaban ramas de ruda en las ventanas. Los hombres revisaban que ningún animal doméstico hubiera quedado afuera después de las 9 de la noche. No era superstición barata, decían los viejos. Era experiencia, era memoria, era el recuerdo vivo de lo que le había pasado a alguien que ellos conocieron, o que alguien que ellos conocieron conoció. Celestino Hernández Ruiz tenía 53 años cuando desapareció. Era originario del mismo Tamulté, nacido y criado entre esa selva, hijo de campesinos, nieto de campesinos. Conocía cada trocha, cada vereda, cada árbol marcado del cerro que bordeaba el pueblo por el lado norte. Era un hombre de contextura fuerte, de manos grandes y callosas por el trabajo, de mirada tranquila y voz pausada. Llevaba toda su vida viviendo en la misma casa de madera y lámina que su padre había levantado décadas atrás, y en esa casa había formado su propia familia junto a su esposa, doña Rosa Almeida de Hernández, y sus 3 hijos ya grandes. Pero lo que más definía a Celestino, lo que hacía que la gente lo nombrara con cariño y con respeto, era su manera de ser con los demás. Era de esos hombres que no saben decir que no cuando alguien necesita ayuda. Si un vecino se enfermaba y no tenía para comprar medicinas, Celestino aparecía con el frasco en la mano y ni siquiera aceptaba que le devolvieran el dinero. Si alguien necesitaba que le ayudaran a cargar algo pesado, o a reparar una cerca, o a buscar un animal perdido entre la maleza, Celestino era el primero en ofrecer sus manos. El pueblo lo sabía. Y eso, esa bondad sin límite, fue lo que aquella noche lo puso en el camino equivocado. Era un martes. La fecha exacta la recuerdan bien en el pueblo porque 2 días después era la fiesta de la Virgen Patronal y ya había adornos colgados en las calles del centro. Era cerca de las 10 de la noche cuando el silencio que cubría Tamulté fue roto de una manera que nadie esperaba. Un llanto, el llanto de un bebé, vino desde la dirección del cerro, desde la trocha que sube entre la vegetación espesa hacia la parte alta, donde no hay casas, solo monte cerrado y humedad y oscuridad. Era un llanto fuerte, desesperado, de esos que te parten el alma porque suenan como si la criatura llevara mucho tiempo llorando y nadie la hubiera escuchado. Sonaba tan real, tan humano, tan cercano, que varias personas en el pueblo se despertaron o dejaron lo que estaban haciendo y se asomaron a sus puertas. Doña Fermina Méndez, que vivía casi frente a la entrada de esa trocha, fue la primera en escucharlo claramente. Salió al corredor de su casa con una vela en la mano y miró hacia la oscuridad del cerro. El llanto seguía, constante, agudo, como si viniera de entre los árboles pero sin moverse, como si algo estuviera quieto en un solo punto, y desde ahí mandara ese sonido directo a los oídos de quienes dormían en el pueblo. Lo que doña Fermina notó en ese momento fue algo que después no supo bien cómo explicar. Los perros callaron, todos al mismo tiempo. En Tamulté siempre hay perros que ladran de noche por cualquier cosa, un gato que pasa, el viento que mueve una hoja, un pájaro nocturno, pero esa noche,
Justo cuando empezó el llanto del bebé, todos los perros del pueblo cerraron la boca al mismo tiempo. Se quedaron quietos. Algunos se metieron debajo de las camas o de los camastros. Eso fue lo que le erizó la piel a doña Fermina. Celestino Hernández Ruiz vivía a menos de 200 metros de allí. Él también escuchó el llanto. Su esposa, doña Rosa, que estaba cosiendo en la sala con una lámpara de petróleo porque esa noche se había ido la luz, lo escuchó levantarse del sillón donde había estado descansando. Lo vio ponerse los guaraches y agarrar su lámpara de mano. Doña Rosa le preguntó a dónde iba. Celestino le respondió que había un niño llorando allá arriba en el cerro, y que alguien tenía que ir a ver, que a lo mejor alguna familia había tenido un accidente en la trocha, o que un bebé se había caído de algún lado. Doña Rosa le dijo que no fuera, que esperara, que primero avisara a alguien más, que eso no sonaba bien, pero Celestino ya tenía la mano en el picaporte. Le dijo que no se preocupara, que él conocía ese cerro de memoria, que en 10 minutos estaba de regreso. Le sonrió y salió. Esa sonrisa fue lo último que doña Rosa vio de su esposo. Cuando Celestino se fue, el llanto del bebé no paró. Siguió exactamente igual, sin cambiar de volumen ni de lugar, como si esperara. Varios vecinos, entre ellos el hijo mayor de doña Fermina Méndez, un hombre llamado Rutilio, y otros 2 hombres del pueblo cuyos nombres también quedaron grabados en la memoria de todos, decidieron salir juntos, no para internarse en el cerro, sino para ver desde la entrada de la trocha qué estaba pasando. Rutilio Méndez llevaba un machete y una linterna. Los otros 2 hombres llevaban lámparas de mano. Cuando llegaron a la boca de la trocha, la oscuridad dentro de esa abertura entre los árboles era tan densa que las linternas apenas alcanzaban a iluminar 2 o 3 metros adelante. Los árboles a los lados eran tan altos y sus ramas tan cruzadas que formaban algo parecido a un túnel, un pasillo de sombra y vegetación por donde el viento no entraba, y el aire se sentía pesado, quieto, viejo. El llanto seguía. Venía de adentro, de más arriba, de donde la trocha doblaba a la derecha y se perdía de vista. Rutilio llamó en voz alta. Preguntó si había alguien. Dijo que si necesitaban ayuda que respondieran. Nada. Solo el llanto. Constante. Sin pausas. Sin variaciones. Como una grabación puesta en repetición. Entonces uno de los hombres señaló hacia arriba de la trocha y dijo algo que heló la sangre de todos. Dijo que veía una luz. No la luz de una lámpara, no la luz de un teléfono, sino una luz redonda, del tamaño de una pelota de fútbol, que flotaba entre los árboles a unos 50 metros dentro del cerro. Una luz de un color entre blanco y amarillo, que no parpadeaba, que no se movía, que solo estaba ahí, suspendida entre las ramas, sin tocar el suelo. Los 3 hombres se quedaron inmóviles, y en ese momento el llanto paró. Se hizo un silencio tan absoluto que Rutilio dijo después que podía escuchar su propio corazón golpeando dentro de su pecho. Un silencio que no era natural, que no era el silencio de la noche cuando todo descansa. Era otra cosa. Era como si la selva entera hubiera contenido la respiración. Entonces llegó el olor. Un olor que ninguno de los 3 supo explicar bien con palabras, pero que todos describieron casi igual cuando los interrogaron después. Dijeron que olía a metal viejo, como a monedas guardadas mucho tiempo, o como a la sangre que queda en la hoja de un machete cuando se usa para desmontar. Y junto con ese olor vino algo más, una vibración. No un sonido exactamente, sino algo que se sentía en el pecho, en los dientes, en los huesos, como un zumbido que no entraba por los oídos, sino que nacía desde adentro del cuerpo. Rutilio dio un paso atrás, luego otro. Los otros 2 hombres hicieron lo mismo sin que nadie lo dijera. Los 3 retrocedieron hasta salir de la boca de la trocha y volvieron al camino de tierra del pueblo. Y entonces fue cuando Rutilio se dio cuenta de algo que lo heló por dentro. La luz que habían visto entre los árboles no estaba ahí. La trocha estaba oscura. Todo estaba oscuro. Pero en el suelo, cerca de donde la trocha comenzaba a subir, vieron algo tirado en el lodo. Era la lámpara de Celestino. La reconocieron de inmediato porque era una lámpara vieja, de metal negro.
con un pedazo de cinta roja que doña Rosa le había puesto para identificarla entre las demás de la casa. Estaba tirada de lado en el fango, y la llama adentro, esa llama pequeña de la lámpara de petróleo, seguía encendida. Temblaba. Rutilio la recogió. Llamó a Celestino a gritos. Los otros hombres también gritaron. Nada, solo el silencio y el olor a metal que todavía flotaba en el aire tibio de la noche. Esa misma noche se organizó el primer grupo de búsqueda. Doña Rosa, cuando supo que habían encontrado la lámpara, salió de su casa con los ojos secos porque el cuerpo a veces no encuentra cómo llorar cuando el miedo es demasiado grande. Llegaron más hombres con machetes y linternas. Algunos traían perros entrenados para rastrear. Entraron a la trocha en grupo, nadie quiso ir solo, y subieron hasta la parte alta del cerro durante más de 2 horas. No encontraron nada. No encontraron a Celestino. No encontraron ropa. No encontraron marcas de pisadas. No encontraron señales de que alguien hubiera pasado por ahí después de cierto punto. Y lo que más perturbó a los que participaron en esa búsqueda fue que tampoco encontraron huellas de Celestino más allá de los primeros 20 metros de la trocha. Como si en ese punto el suelo hubiera dejado de registrar su paso. Como si la selva lo hubiera borrado. Al día siguiente, cuando la luz del sol entró entre los árboles, el pueblo entero se movilizó. Hombres, mujeres, jóvenes que habían venido de ranchos cercanos al escuchar la noticia. Rastrillaron la maleza durante horas, desde la madrugada hasta que el calor del mediodía se volvió imposible. Usaron palos largos para mover las hojas del suelo, para revisar entre las raíces de los árboles grandes, para asomarse a los pequeños barrancos que hay en los bordes del cerro. Nada. Celestino Hernández Ruiz no estaba en ningún lado. Las autoridades municipales llegaron al tercer día. Levantaron un acta, tomaron declaraciones, dijeron que investigarían. Pero los del pueblo sabían, en el fondo, que ninguna investigación iba a resolver lo que había pasado esa noche, porque lo que había pasado no tenía explicación en los papeles oficiales ni en las palabras de un agente del Ministerio Público. En los días que siguieron, los ancianos del pueblo comenzaron a hablar. Los más viejos, los que guardaban la memoria más antigua de Tamulté, se reunieron en la casa de doña Fermina Méndez, porque ella era la que había visto comenzar todo esa noche. Y lo que dijeron, con calma y con la seriedad de quien ha cargado un conocimiento durante muchos años, fue lo siguiente. Dijeron que lo que vivió Celestino tenía nombre entre la gente de antes. Le llamaban la bruja de las almas. Pero no se trataba de una bruja en el sentido común de la palabra. No era una mujer vieja con poderes, no era algo que hubiera sido persona alguna vez. Era una cosa antigua, dijeron. Una presencia que habitaba en los bordes entre la selva y el mundo de los vivos. Una entidad que había aprendido, con el tiempo, a usar lo que los seres humanos tienen de más noble para atraparlos. Había aprendido que el instinto de proteger a un niño es casi imposible de frenar. Que cuando un hombre bueno escucha llorar a un bebé en la oscuridad, algo en su interior lo empuja hacia adelante sin que su cabeza pueda hacer nada al respecto. Por eso buscaba a los más buenos. Por eso buscaba a los que no dudan. Porque en esa clase de personas el impulso de ayudar viaja más rápido que el miedo. La luz que los 3 hombres vieron entre los árboles esa noche, esa esfera blanca y amarilla que flotaba sin tocar el suelo, era ella. O era lo que ella mostraba cuando ya había tomado lo que venía a buscar. Cuando el llanto paraba, decían los viejos, era porque ya no lo necesitaba. Desde esa noche, Tamulté de las Sabanas cambió de una manera que no se ve en los mapas, pero que se siente en cada casa, en cada familia, en cada conversación que baja la voz cuando llega la oscuridad. Las costumbres que antes eran solo costumbres, se volvieron leyes no escritas que nadie se atreve a romper. La ruda en las ventanas, la sal en el umbral, el rosario en la mano de los que tienen que salir tarde, y sobre todo, la regla que ahora todo niño en ese pueblo aprende antes de aprender a leer. Si en la noche escuchas llorar a un bebé y no sabes de dónde viene, no salgas solo. No importa cuánto te llame, no importa qué tan real suene. Llama a alguien. Espera, y si nadie puede acompañarte, entonces no vayas. Doña Rosa Almeida de Hernández
Sigue viviendo en la misma casa de madera y lámina donde vivió toda su vida con Celestino. Dicen que durante mucho tiempo dejó encendida una lámpara de petróleo en la ventana todas las noches, de esas antiguas de metal negro, con un pedazo de cinta roja en el mango, como si esperara que en algún momento de la madrugada se abriera la puerta y él volviera a entrar, cansado y callado, como volvían los hombres del campo, pero la puerta nunca se volvió a abrir, y la selva, que todo lo guarda, que todo lo absorbe, que no devuelve lo que una vez toma, siguió ahí, al borde del pueblo, densa y oscura y silenciosa, esperando la próxima noche en que alguien bueno escuche un llanto y no recuerde a tiempo que en la oscuridad la bondad necesita ir acompañada de la cordura, porque hay cosas en este mundo que han aprendido exactamente cómo hacernos cruzar la línea entre el mundo que conocemos y el que no debemos conocer jamás. Lo que usted está a punto de escuchar es un relato real. Si tiene algún problema o pleito con un vecino, le pido que tenga mucho cuidado. Hay personas en este mundo que guardan rencores de una manera que va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Y hay formas de hacer daño que ningún doctor puede explicar. Antes de empezar, quiero que sepan que yo no soy una persona que ande contando cosas por llamar la atención. Soy un hombre de campo, de pocas palabras, que siempre creyó que las cosas se arreglan trabajando y sin meterse en problemas con nadie. Por eso lo que voy a contarles me costó mucho tiempo aceptarlo, y más todavía me costó decidirme a contarlo en voz alta. Pero llegué a la conclusión de que si a alguien le puede servir de algo saber lo que me pasó, entonces vale la pena decirlo. Me llamo Rafael. Tengo 53 años y durante casi toda mi vida viví en San Rafael, un pueblo del estado de Tamaulipas. Un lugar tranquilo, de esos donde uno conoce a todo el mundo por su nombre, donde los niños juegan en la calle hasta que anochece y donde los pleitos más grandes no suelen pasar de una discusión entre vecinos por un animal que se mete a la milpa ajena. Yo tenía un rancho ahí. No era grande, pero era mío. Lo había trabajado desde joven, primero con mi padre, luego solo, y después con mi esposa Graciela, que llegó a mi vida cuando yo tenía 28 años, y desde entonces nunca se separó de mi lado. Teníamos ganado, unas cuantas hectáreas de tierra, una casa que yo mismo levanté piedra por piedra, y una vida que, sin ser de lujo, era buena, era nuestra. Nunca pensé que todo eso pudiera desaparecer por culpa de un cerco de alambre. Doña Macaria era una mujer muy vieja que vivía sola en una casita al otro lado de mi terreno. Llevaba muchos años ahí, desde antes de que yo llegara. Era de esas personas que uno saluda de lejos, que uno respeta sin conocer bien, porque el pueblo le tenía cierto respeto que nadie explicaba con palabras pero que todos entendían. Decían que sabía cosas, que curaba animales con hierbas, que si uno tenía algún mal que no cedía, ella podía ayudar. Yo nunca le pedí nada ni me metí con ella. El problema fue el acceso. Desde hace años ella cruzaba por un extremo de mi terreno para llegar al cerro. Nunca le dije nada. Era una anciana, el camino le quedaba más corto, y yo no soy de los que le niegan el paso a alguien que lo necesita. Pero tenía una costumbre muy mala. Cada vez que cruzaba, dejaba las trancas abiertas. Y cuando las trancas quedaban abiertas, mis animales se salían. Ya había perdido varios así, y el problema seguía. Le pedí que cerrara bien cuando pasara. Me dijo que sí, pero siguió pasando lo mismo. Un día encontré 3 vacas en el terreno del vecino, y una más en el camino real, a punto de meterse a la carretera. Ese día tomé la decisión. Mandé poner alambre nuevo, y cerré el paso de una vez. Cuando doña Macaria se dio cuenta, tardó apenas unas horas en venir a buscarme. La recuerdo perfectamente parada frente a mí, con su rebozo negro, con sus manos nudosas cruzadas sobre el pecho, con esos ojos pequeños y muy oscuros que no parpadeaban casi nada. Le expliqué la situación. Le dije que lo sentía, pero que ya no podía seguir perdiendo animales. Le dije que el camino de la carretera estaba ahí para todos. Ella no me dijo nada por un momento, solo me miró. Y entonces habló, muy despacio, muy quedito, casi sin mover la boca. Te vas a acordar de mí, muchacho. La tierra es de todos, pero a ti te va a tragar enterito. Yo le sostuve la mirada.
Le dije que lo sentía. Ella se dio la vuelta y se fue caminando sin prisa, sin voltear, sin decir una sola palabra más. Esa noche no dormí bien. No supe decirme por qué. Los primeros días no pasó nada. Me convencí a mí mismo de que la vieja estaba enojada y ya, que lo había dicho por el coraje del momento, que con el tiempo se le olvidaría. Pero al cuarto día empezó todo. Primero fue algo pequeño, de esas cosas que uno descarta fácil. La estufa se apagó sola en mitad de la noche. La revisé, no tenía ningún problema. Al día siguiente se apagó de nuevo. El técnico de la ciudad vino a verla y me dijo que no encontraba nada malo. Luego fue el tinaco. El agua que salía tenía un olor muy raro, como a tierra húmeda mezclada con algo que se había quemado. Hicimos lavar el tinaco, lo drenamos, lo llenamos de nuevo. El olor regresó al tercer día. Después empezaron a morirse los animales. El primero fue un toro que yo tenía desde hacía años, un animal sano, fuerte, sin ningún problema de salud. Lo encontré tirado una mañana, sin señas de ninguna enfermedad, sin heridas, sin nada, solo tirado, muerto. Luego fueron 2 vacas, luego un becerro. En menos de 2 semanas perdí 7 animales, y el veterinario que mandé llamar de Tampico me dijo lo mismo que el técnico de la estufa. No encontraba razón. Pero lo que de verdad me partió fue lo que le pasó a Graciela. Al principio parecía cansancio normal. Ella siempre había sido muy activa, muy trabajadora, de esas personas que no se quedan quietas. De repente empezó a quedarse dormida en la silla, en mitad del día, con la comida a medio hacer. Se le olvidaban las cosas. Me preguntaba algo que yo ya le había respondido hacía un momento. Se le iban los ojos a un punto fijo y tardaba en regresar. Fui con el doctor del pueblo. Me dijo que tal vez era agotamiento, que descansara. Seguimos sus instrucciones. Graciela empeoró. Una noche estábamos cenando y de repente se puso rígida en la silla. Los ojos se le fueron para arriba. Empezó a sacudirse, primero despacio, luego con fuerza, tirando la mesa, tirando los platos. Yo la agarré como pude, la puse en el piso, llamé a mi compadre Eliodoro que vivía cerca. Entre los dos la sostuvimos hasta que paró. Le duró casi 3 minutos. Cuando volvió en sí, no recordaba nada. Al día siguiente la llevé a la ciudad. Le hicieron estudios de la cabeza, del corazón, de la sangre. Todo salió bien. Los doctores me decían que era una mujer sana. Yo los miraba sin poder creerles, porque la mujer que yo tenía en casa no se parecía en nada a una mujer sana. Fue Heliodoro quien se atrevió a decirme lo que yo ya estaba pensando, pero no quería aceptar. Estábamos sentados en el corredor una tarde, y él me dijo sin rodeos: «Rafael, compadre, eso no es cosa de doctor, eso tiene otro nombre». Yo no le respondí nada. Me quedé viendo hacia el cerro. Esa misma noche, muy tarde, estaba parado en la entrada de la casa cuando lo sentí. El olor. Era un olor a cera de vela, de esa barata que se vende en los mercados, mezclado con algo más oscuro, algo a tierra que llevaba tiempo sin ver el sol. Salió de abajo, del piso, justo en el umbral de la puerta principal. Me agaché. Puse la mano sobre las tablas del piso. Había algo raro en la madera, como si debajo no hubiera tierra sólida sino un pequeño espacio vacío. Fui por una linterna. Fui por una pala. Empecé a cavar despacio, aparentando calma que no tenía. A unos 30 centímetros la pala golpeó algo duro. Usé las manos para quitar la tierra. Era una olla de barro oscuro, tapada con un trapo negro, amarrada con hilo rojo de varias vueltas. La saqué con cuidado. Mis manos temblaban. Desaté el hilo, quité el trapo. Adentro había tierra negra, como la que uno saca de un panteón. Recortes de uñas. Un mechón de cabello que reconocí de inmediato, porque era el cabello de Graciela, ese que ella usaba largo hasta la mitad de la espalda. Había una camisa mía, doblada con cuidado. Y hasta el fondo, había una fotografía de nosotros dos, una foto de nuestra boda, en blanco y negro, con alfileres clavados en los ojos de los dos y cruces negras pintadas encima de nuestras caras. La solté, me fui para atrás, me senté en el suelo sin querer. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado en el oscuro, con la linterna en la mano y la olla a un lado. Solo sé que en algún momento me levanté,
Entré a la casa, me lavé las manos muchas veces y me quedé sentado en la cama viendo a Graciela dormir, escuchando si respiraba bien, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente fui a buscar a don Elías. Era un hombre de unos 70 años, muy delgado, de pelo blanco y manos que siempre parecían estar haciendo algo aunque estuvieran quietas. Vivía en las afueras del pueblo, en una casa pequeña rodeada de plantas que yo no sabía nombrar. La gente lo buscaba en silencio de uno en uno, cuando tenían males que no cedían con nada más. Yo siempre lo había visto con cierta desconfianza, de esos que uno respeta pero no termina de entender. Pero esa mañana llegué a su puerta sin pensar demasiado. Ya no me quedaba más a dónde ir. Le conté todo, desde el cerco, desde las palabras de doña Macaria, desde la estufa y los animales y los estudios de Graciela que no mostraban nada. Le describí la olla, el contenido, los alfileres en la fotografía. Don Elías me escuchó sin interrumpirme en ningún momento. Cuando terminé, estuvo callado un rato, asintiendo despacio, como si todo lo que yo le había dicho confirmara algo que él ya sabía. Luego me dijo: lo que enterraron ahí es un trabajo para envenenar la entrada de tu casa. Cuando alguien pisa ese umbral todos los días sin saber lo que hay debajo, el daño va entrando poco a poco. Primero los animales, luego la salud, luego el ánimo, luego todo. Hizo una pausa y añadió: ya lleva tiempo ahí, Rafael. Esa tarde fue a mi casa. Llevó cosas que yo no conocía, hierbas que quemó en el corredor, agua que roció en todos los cuartos. Rezó en voz muy baja por mucho tiempo, caminando de un extremo al otro de la casa. Tomó la olla, los pedazos del trapo, el hilo rojo, la fotografía con los alfileres, todo lo envolvió junto y se lo llevó. Me dijo que lo enterraría en un lugar lejos, en tierra que él conocía, y que lo que había sido mandado en contra nuestra regresaría a quien lo había enviado. No le pregunté qué significaba eso. Creo que ya lo sabía. Esa noche Graciela durmió sin despertar, la primera vez en semanas. Al día siguiente se levantó y desayunó. Me habló normal, me preguntó cosas, me ayudó con los animales que quedaban. Era poquito, pero era ella. Era la primera vez en mucho tiempo que la reconocía. 2 días después de la limpia, encontraron a doña Macaria muerta en su casa. Me lo dijo Eliodoro esa misma mañana, con la voz rara, sin mirarme a los ojos. Los que habían entrado a verla dijeron que tenía unas marcas negras en el cuello, muy delgadas, como si algo muy fino y muy fuerte la hubiera apretado. No había nadie más en la casa. Las puertas estaban cerradas por dentro. No había ninguna explicación que alguien pudiera dar con palabras normales. No fui a verla, no pude. En el pueblo se habló mucho esos días. Algunos decían una cosa, otros decían otra. Yo no hablé con nadie. Solo estuve en mi casa con Graciela, cuidando lo que quedaba, pensando. Don Elías me mandó razón al tercer día. Solo me dijo esto: lo que uno manda, uno lo recibe. Nada más. Una semana después de todo eso, le dije a Graciela que quería vender. Ella me miró un momento sin decir nada. Luego asintió. Creo que ella también quería irse, aunque nunca lo dijera. Vendí el terreno, vendí los animales, vendí la casa que yo mismo había levantado con mis manos a lo largo de años. Lo hice rápido, sin regatear mucho, porque lo que yo quería era irme, no sacar el mejor precio. Nos fuimos con lo que cupo en la camioneta. Nunca volví a San Rafael. A veces pienso en todo lo que dejé allá, la tierra donde nací, el rancho, los años de trabajo, todo eso. Y sí duele, no voy a mentir. Duele bastante, pero hay algo que me queda muy claro cada vez que pienso en eso. Me fui con Graciela, me fui con vida. Y eso, al final, es lo único que uno de verdad no puede reponer si lo pierde. Todavía hay noches en que me despierto y huelo algo. No siempre, pero a veces. Un olor a cera barata, a tierra oscura y húmeda que no debería estar ahí. Cuando eso pasa, me levanto. Prendo todas las luces de la casa, me hago un café y me quedo sentado en la cocina esperando que amanezca, contando los minutos, escuchando que Graciela respira tranquila en el cuarto. Porque hay cosas que uno aprende tarde, que no todos los pleitos son iguales.
que hay enemigos que no gritan ni amenazan, que hay formas de hacerle daño a alguien que no dejan huella que nadie pueda ver, y que una vez que uno cruza esa línea, ya nada vuelve a ser exactamente igual. Cuídense mucho. Y cuiden también con quién se pelean,